Segundo libro de Reyes 6:14. Dice la Biblia de la siguiente manera: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Aquí está hablando, hermanos, del profeta Eliseo. En la Biblia había un profeta llamado Eliseo que le avisó al rey de Israel que el ejército sirio iba a venir contra ellos. El rey de Israel tomó precauciones y el ejército sirio no pudo lastimar al ejército de Israel. Mientras esto pasaba, el rey de Siria se enojó mucho y decía: ¿cómo es posible? ¿Quién le dijo al rey de Israel que nosotros íbamos a atacarlos? Un criado del rey le dijo: fue Eliseo. El rey de Siria se enojó bastante y dijo: pues vamos contra ese Eliseo y vamos a demostrarle quién es el ejército de Siria. Quitas un poquito de brillo, por favor. ¿Quién es el ejército de Siria? El ejército de Siria se juntó para destruir a Eliseo y para destruir a su criado. Y son los versículos que estamos leyendo. Versículo 15 dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Cuántos se han preguntado más de una ocasión: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Tal vez esta semana fue la pregunta que más te hiciste: ¿qué haremos? Tal vez te juntaste con tu familia y preguntaste: ¿qué haremos? Si esta semana preguntaste una sola vez: ¿qué haremos? Dios tiene algo para ti. Dice el versículo 16: Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El versículo 17 es poderoso. Dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Yo quiero decirte una cosa, iglesia. Dios quiere abrir nuestros ojos espirituales en esta tarde. Gracias por el entusiasmo. Dios quiere abrir nuestros ojos espirituales en esta tarde. Señor, te bendecimos, tu palabra es bendita. Señor, solamente danos la sabiduría para retenerla, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos, hermanos, de los ojos, cuando hablamos de la vista, estamos hablando de algo muy importante en la vida del ser humano. Es a través de los ojos que somos cautivados por algo. Cuando usted sale de compras, usted mira algo que le atrae, usted mira algo que le seduce su mirada y a usted no le importa el precio. Bueno, a algunas no les importa el precio, otras sí. Porque le ha cautivado tanto que entró por sus ojos y se ha apoderado de sus deseos, se ha apoderado de sus sentidos, se ha apoderado de su dinero y pronto estará ocupando un lugar en su closet, un lugar que estará allí. A través de nuestros ojos, hermanos, ¿somos animados o somos desanimados? Cuando vemos situaciones, esas situaciones nos animan o nos desaniman. También, cuando vemos situaciones, ¿nos llenan de valor o nos llenan de miedo? Cuando vemos en la historia bíblica, vemos que el Señor Jesús siempre hizo milagros favoreciendo la vista de los demás. Innumerables son los milagros de sanidad donde el Señor le daba vista a los ciegos.
Por todos los evangelios vemos que el Señor sanaba a los ciegos que se acercaban a Él. Incluso hay un ciego muy famoso en la Biblia llamado Bartimeo, que dice que este hombre era ciego y escuchó que Jesús iba y fue sanado por el poder del Señor. De hecho, cuando el Señor Jesús le manda un mensaje a Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista está prisionero, Juan el Bautista pregúntenle a Jesús si Él es el Mesías o tenemos que esperar a otro. Y Jesús le dice, vayan, díganle a Juan que los cojos brincan, vayan y díganle a Juan que los mudos hablan, vayan y díganle a Juan que los muertos resucitan, pero también díganle que los ciegos reciben la vista. Y vemos también al Señor Jesús que cuando Él se introduce a la sociedad judía, allá en aquella sinagoga, en Lucas capítulo 4, el Señor lee el rollo del libro de Isaías donde dice que Él había sido enviado a dar vista a los ciegos. ¿Qué quiere decir? Que por todos lados vemos que al Señor no le gusta la ceguera, que al Señor no le gusta la ceguera física. Pero si no le gusta la ceguera física, mucho menos le gusta la ceguera espiritual. En el Evangelio, cuando una persona era ciega, cuando una persona estaba ciega, esta persona era marginada a vivir fuera de la ciudad. Esta persona era separada de la familia. Y por consiguiente, como era ciego, esta persona no podía ver y no podía apreciar lo hermoso de la vida. No podía ver el sol, no podía ver las estrellas, no podía ver la noche, no podía ver absolutamente nada. Y aparte de eso, esta persona ciega era condenada a vivir mendigando. No importa si tenía dinero, no importa si tenía bienes, si había perdido la vista, si era ciego, por ese simple defecto, por esa simple enfermedad, esta persona lo perdía todo. Pero sin embargo el Señor dice que Él apareció para darle vista a los ciegos. Y de hecho se lo dio, de hecho le restituyó la mirada a cada persona. Yo te quiero decir en esta tarde, iglesia, el Señor nos está llamando individualmente a un despertamiento espiritual. A un despertamiento espiritual. Todo lo que el Señor está haciendo en tu vida, en mi vida y en la vida de la iglesia tiene un fin: que despertemos espiritualmente. Hace unos días que estaba buscando, meditando en el Señor hablaba a mi corazón sobre esto, un despertamiento espiritual. Y por todo el mes de marzo vamos a estar hablando de un despertamiento espiritual. Y yo le decía, Señor, pero ¿cómo lo predico? ¿Cómo lo hago? Y el Señor me decía, ve por partes. Y me decía, ¿qué es lo primero que haces cuando despiertas? Abro los ojos, ¿verdad? Obvio, como diría mi hija, básico, porque qué feo sería levantarse, caminar con los ojos cerrados. Así, ¿verdad? Y sabe usted que a veces muchos caminamos con los ojos cerrados, espiritualmente hablando. Vemos en la historia que un ejército se había reunido en contra del profeta Eliseo. Lo tenían rodeado, lo tenían sitiado, lo querían matar, lo querían aniquilar. El criado de Eliseo, cuando vio todo esto, se llenó de miedo, se llenó de temor. Y Eliseo le dice, no tengas miedo. Pero luego Eliseo dice, voy a orar a Dios para que tus ojos espirituales sean abiertos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que es muy importante la perspectiva de la vida que nosotros tenemos, y es muy importante de qué manera usted y yo vemos la vida espiritualmente hablando. Cuando vemos la vida con los ojos espirituales abiertos, vamos a poder comprender que el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. El siervo del profeta tenía miedo porque sus ojos espirituales estaban cerrados. Eliseo tenía sus ojos espirituales abiertos. Él miraba lo mismo físicamente, pero Eliseo no se centró en lo que físicamente se miraba. Eliseo se centró en lo que espiritualmente estaba sucediendo en ese lugar. Y tan cierto era que había un ejército
y fuego de Dios listo para defender y proteger a los que le aman y confían en Él. Yo te vine a decir una cosa, iglesia. Puede ser que tu problema sea muy cierto, puede ser que tu situación sea muy cierta, pero es más grande el que está contigo, el que está a tu lado, que el que está en tu contra. ¿Alguien dice amén a eso? Y Eliseo dice, voy a orar para que tus ojos espirituales sean abiertos. Para poder despertar espiritualmente, hermanos, tenemos que abrir nuestros ojos. Y cuando abrimos nuestros ojos espirituales, número uno, ya no vamos a vivir en ignorancia espiritual. Diga conmigo, ignorancia. Cuando hablamos de ignorancia, hermanos, estamos hablando de algo que no tiene la información completa. A veces no tenemos la información completa de las cosas. Y hay momentos cuando pasamos por crisis, hay momentos cuando enfrentamos situaciones desesperantes, cuando estamos en esas crisis, se nos olvida la información. Porque el siervo del profeta había visto lo que Dios hacía. El siervo del profeta sabía del poder de Dios. Pero cuando el siervo del profeta ve al ejército listo para despedazarlo, en ese momento se convirtió en un ignorante espiritual, porque a causa de su desesperación y a causa del miedo y a causa del gran número de enemigos que se levantaban contra ellos, se le olvidó quién era. Se le olvidó al Dios que él servía. Y se le olvidó el poder que el Señor tiene. Y empezó a preguntar, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Déjame decirte, iglesia, hay veces que las cosas desesperantes se nos amontonan, se nos nubla lo que somos, se nos olvida lo que somos, y el enemigo viene a ponernos miedo, el enemigo viene a meternos temor. Pero yo te vine a decir, hoy es el tiempo que Dios quiere despertarnos espiritualmente. Hoy es el tiempo que el Señor quiere hacer huir de nuestra vida toda ignorancia espiritual, y a que siempre tengamos presente quiénes somos. La Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó información. Pero yo te vine a decir una cosa, iglesia. Tú y yo debemos tener la información completa. Y la información completa está en la palabra. El rey David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando tú y yo empezamos a vivir la palabra, a declarar la palabra, no importa cuánto ejército enemigo se ponga en nuestra contra, no importa cuánta oscuridad se levante, cuando tú y yo estamos llenos de la palabra, vamos a caminar con ojos espirituales abiertos. Vendrán 1000 a un lado, 10,000 a otro, pero no llegarán, porque nuestra senda está alumbrada con la palabra de Dios. Él nos dará la victoria, Él nos dará la fuerza. La palabra viene a informarnos y abrirnos los ojos. La próxima vez que te preguntes ¿qué hago? La próxima vez que le preguntes a tu esposa ¿qué hacemos? La próxima vez que grites ¿qué haremos? Recuerda que la palabra es tu lámpara y que la palabra viene a alumbrarte y que el Señor te dirá lo que tienes que hacer. No se te olvide quién eres. Ya no somos ignorantes, porque el Señor ha manifestado su amor a nosotros. Es necesario despertar para ya no vivir en ignorancia espiritual, pero también es necesario abrir nuestros ojos para ver. Diga conmigo, para ver. Qué profundo, ¿verdad? Para ver todo lo que está a nuestro favor. Para ver todo lo que está a nuestro favor. Cuando usted puede ver por dónde camina, usted camina con seguridad. Pero cuando usted camina en un sitio oscuro y usted no puede ver, usted camina con cierta cautela, con cierta precaución, porque no tiene una